Continuando con los elementos del sistema de gestión de la calidad, ISO 9001, versión 2015, en el capítulo 4 veamos lo relativo a el concepto de contexto de la organización. Textualmente, la norma nos dice, en cuanto al conocimiento de la organización y su contexto, que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión de la calidad. Si vemos que hemos subrayado en amarillo cuestiones externas e internas, hemos su- subrayado en amarillo también propósito, dirección estratégica y resultados previstos. Es decir, esos elementos están concatenados y cada uno de ellos tiene un significado particular que en conjunto representan, digamos, cómo puede afectar el contexto a la organización como tal. Cuando hablamos de la organización, en este caso estamos representando, digamos, una fábrica. eh, y cuando hablamos de propósito de la organización, es decir, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito viene descrito por su misión, que es básicamente a qué se dedica, y dentro de la misión hay valores que son los conceptos sobre los cuales la organización se fundamenta, y hay una visión, que es lo que la organización quiere ser a futuro. Entonces, digamos, este es el principio. Aquí vemos el propósito que está expresado, digamos, a grosso modo en estos dos elementos, en su visión y en sus valores. Evidentemente, esta misión y estos valores conduce al establecimiento de unos objetivos con unos resultados que son previstos. Es decir, la organización tiene que saber qué hace, para qué lo hace, en fin, tiene que definir un propósito que generalmente se puede resumir en la siguiente tabla. Tiene básicamente los elementos básicos de una planificación estratégica y operativa. Es decir, todo lo que resulta, todo lo que sucede tiene que ser el producto de planes. Esas políticas conllevan a la formulación de objetivos generales, que son generalmente objetivos a mediano o a largo plazo, objetivos específicos para cada área y también, evidentemente, esos objetivos específicos tienen que tener unas metas, es decir, qué exactamente se quiere lograr y para lo cual tiene que haber unos planes. Ahora, toda esta planificación estratégica y objetivos operativos está representado por estos elementos que estamos describiendo. Ahora bien, cuando nos referimos al contexto, si bien la empresa puede tener su misión, la empresa puede tener su visión, la empresa puede tener sus valores y tiene unos planes establecidos, esos planes pueden ser afectados por el contexto. El contexto es todo aquello que rodea a la organización, que la envuelve y que puede afectar los resultados previstos, tal cual lo dice la norma.
Entonces, la norma pide determinar cuáles son esas cuestiones. Y por definición, podemos encontrar que el entorno físico o de situación política, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. Es decir, el hecho en este caso es los planes, lo que la empresa pretende, pero ese hecho puede estar afectado por todo ese entorno que va más allá de los elementos fundamentales dentro de la empresa. Además de que los resultados pueden verse afectados por las cuestiones internas dentro de la empresa, también priva las cuestiones externas o pudiesen privar. Entonces, ya esto armado de forma integral, vemos que el título de esta figura es contexto de la organización. Del lado izquierdo tenemos el propósito, del lado derecho tenemos la política y en el centro tenemos las cuestiones externas, las cuestiones internas, las necesidades y expectativas de las partes interesadas o de los sectores interesados y la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. Es decir, hay que de alguna forma determinar cuáles son aquellas cuestiones internas propias de la empresa y externas fuera de la empresa que pudiesen afectar el propósito de la organización. En el caso de una empresa manufacturera, evidentemente el propósito está definido en en su esquema de gestión. Evidentemente sería, a grosso modo, entregar a los clientes los productos que cumplan con los requisitos. En fin, eso es lo básico, pero evidentemente tiene otros elementos que forman parte de su propósito. Entonces, este contexto de la organización nos lleva a nosotros a determinar cuáles son aquellas cuestiones externa o interna que pudiesen afectar su propósito. Dando continuación al punto anterior, veamos algunas formas de determinar las cuestiones externa e interna que son pertinentes al propósito y la dirección estratégica. Eh, Vimos que hay cuestiones externas y cuestiones internas. En esta figura vemos las cuestiones externas, digamos, son ajenas a la empresa y las cuestiones internas que son propias de la empresa y del dominio de esta. Evidentemente las externas no lo son y como tal tiene que o dependen de otros elementos y la empresa tiene que adaptarse a esos elementos. Una forma de determinar, digamos, las cuestiones externas e internas es la famosa matriz DAFO, donde, digamos, tiene dos elementos a considerar, el análisis interno y el análisis externo. En el análisis interno se determinan las debilidades de la empresa en función de los compromisos que debe afrontar y las fortalezas que tiene la propia empresa y que le son intrínsecas y que le dan una posición de preponderancia frente a otra. En el análisis externo surgen las amenazas que son producto del entorno o las oportunidades que el mismo entorno le da. Entonces, esta matriz es de interés porque se pueden analizar frente al entorno, frente a la competencia, frente al mercado, frente a los entes
que tienen influencia en el logro de los objetivos de la empresa, cómo la empresa, digamos, debe adoptar ciertas actitudes y ciertas formas de proceder en función de esta circunstancia. Como habíamos comentado, hay cuestiones internas y cuestiones externas. Aquí aparece en esta figura el primer círculo blanco. Vemos las cuestiones internas. En el segundo oscuro vemos las cuestiones externas, que pueden variar en función de la empresa, en función de su ubicación, en función de su entorno, que es el que a fin de cuentas determina cuáles son estas cuestiones. Un ejemplo práctico o un ejemplo que podría presentarse son las cuestiones de tipo legal. Por ejemplo, puede tener influencia en el logro de los resultados previstos la ley del trabajo, la ley del ambiente, entre otras, por solo mencionar dos de ellas. También el aspecto político es importante, entendiéndose como tal las decisiones que surjan de las autoridades nacionales o regionales. En este caso puede haber una protección a los productos nacionales y eso, digamos, realmente pondría en ventaja a una empresa local, lo cual evidentemente desmerecería a una empresa de importación. El control de cambio, es decir, es un elemento también importante porque en función de eso, pues las empresas podrían verse comprometidas en sus compromisos económicos. El aspecto económico o la cuestión económica también es importante, digamos entre ellas la inflación, es decir, cómo afectaría esto a la empresa en cuestión la inflación y la demanda del mercado, digamos, un mercado en alza podría favorecer a una empresa que fabrica un determinado producto, mientras que un producto en baja la pondría en serios riesgos. Entonces digamos que hemos tomado estos tres o estos elementos como referencia para ver las cuestiones del contexto externo. Y si vamos al interno, hemos colocado primero el factor humano, es decir, el clima laboral de la empresa. Evidentemente el clima laboral de la empresa puede actuar en favor o en contra, dependiendo cuál es su tendencia de logro de los resultados. Otro factor importante es el factor financiero. Entre ellos, digamos, podríamos mencionar la solvencia económica. La solvencia económica de la empresa es la adecuada para afrontar ciertos riesgos y lograr esos resultados previstos. Depende, pues, de cada situación, de cada empresa. Y en este caso lo que se ha querido es ver una breve descripción o un breve repaso de algunas cuestiones que sí podrían o que pueden, de hecho, afectar el logro de resultados previstos por la organización. Continuando con el punto 4, contexto de la organización, veamos algunos ejemplos que nos ilustran en qué consiste el contexto de la organización y un ejemplo de una cuestión externa que digamos que afecta el resultado o afecta la capacidad para lograr los resultados previstos y una cuestión interna que de igual forma afectan a la capacidad para lograr los resultados previstos. Digamos que el ejemplo del contexto externo, asumamos el contexto económico,
Sabemos que las materias primas que utilizan las empresas manufactureras están expuestas a cambios. En una, puede ser que en una oportunidad sea una disminución de precios, en otra un aumento. Veamos el caso de que un cliente haya solicitado una cantidad de productos, digamos en la figura estamos colocando cables eléctricos, y que esa cantidad de productos se le entregue de manera escalonada. Es decir, que se entregue a lo largo de un periodo de 12 meses con entregas parciales. Evidentemente, uno de los elementos de acuerdo será el precio del producto. Ahora, el precio de ese producto, en este caso, sumamos que la materia prima es cobre, puede fluctuar a lo largo del año, a lo largo de esos 12 meses. Es decir, a menos que no es posible que fijar, digamos, a lo mejor un precio determinado, porque al ver las variaciones del gráfico, donde dice precio del cobre en US dólares por tonelada, ese precio pudiese variar, inclusive pudiese estar hasta el alza y con incrementos muy considerables. Al negociar un precio fijo, evidentemente la empresa se ve comprometida económicamente y eso podría generar como consecuencia que no pudiese cumplir con sus compromisos, o lo que es lo mismo con los resultados previstos, es decir, que no pudiese hacer esas entregas, so pena de sufrir un daño económico considerable. Si el caso que se presenta, vemos que para los últimos meses del año el incremento es bastante considerable. Evidentemente eso llevaría a una preocupación muy importante sobre poder afrontar esos compromisos y asumir una pérdida económica. En estos casos, digamos, la cuestión sería un incremento de precios en el contexto económico. Por lo general, la empresa debería tomar en cuenta este elemento y, digamos, establecer precios escalonados. Es decir, que las entregas que se fuesen llevando a cabo se ajustaran a los precios de la materia prima, lo que se quiere representar por este gráfico. Es decir, aquí vemos que el contexto externo económico puede afectar a la empresa de manera considerable y es necesario que se tome esto como previsión. Es decir, que esta cuestión se maneje y se le haga seguimiento y que los compromisos que se adquieran vayan en función del movimiento del precio de la materia prima en el mercado internacional. En el caso de que vayamos al contexto interno, vamos a ver un elemento que tiene que ver con la tecnología, el elemento tecnológico. Por ejemplo, obsolescencia de los equipos. Sabemos que los equipos envejecen, las tecnologías cambian y es importante que la empresa considere esa cuestión para efectos de seguir teniendo permanencia en el mercado y seguir teniendo la eficiencia que requiere para sostenerse. Digamos que se tiene una máquina, tal como la mostraba en la figura, que es una máquina vieja, una máquina de tecnología vieja. Evidentemente, cuando se analiza la eficiencia de esa máquina vieja representada en rojo versus una nueva máquina, ahí tenemos que la diferencia es notable
y podría llegar a tomarse decisiones como, por ejemplo, comprar una maquinaria actualizada, una maquinaria moderna que aumentase la eficiencia. Evidentemente, eso se traduce en la necesidad de mantener, digamos, a lo largo del tiempo, digamos, una entrada de recursos que permitiese reponer los equipos obsoletos por nuevos equipos. Entonces, esto también es una cuestión que de no considerarse podría llevar a la empresa a no poder cumplir los compromisos por obsolescencia de sus equipos y por una precaria eficiencia. Entonces, estos dos ejemplos lo que pretenden es mostrar cómo el contexto realmente afecta a una organización y cómo deben tomar en cuenta o cómo deben tomarse en cuenta los diferentes elementos que podrían llevar a que la empresa no pudiese cumplir con los resultados previstos. Continuando con el capítulo 4 de la norma, referente al contexto de la organización. Ya hemos visto, digamos, el enunciado básico del 4.1, que es el conocimiento de la organización y su contexto, es decir, el conocimiento de lo que ocurre dentro de la organización y lo que ocurre en su entorno. La organización debe determinar, en la norma, cuando conseguimos un debe es algo, es un requisito, es decir, esto realmente es ineludible. El debería significa una sugerencia y el puede es como un permiso. Aquí es explícita y dice la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son inherentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Es decir, hay esos resultados previstos que están determinados en el propósito, en la misión, en la visión, es decir, esos elementos que le dan sustentación, que le dan base a la organización. Y también nos dice que además de determinar, la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. Es decir, no se trata solamente de determinar cuáles son las cuestiones, sino hacerles seguimiento y revisarlas continuamente. Esto es algo muy importante. No solamente determinar cuáles son, sino hacer el seguimiento. Bien, aquí en forma muy resumida tenemos el propósito de la organización, que está dado por una misión, es decir, para qué estamos acá, una visión a donde quiere llegar y unos valores que hemos visto que en la versión que se pretende sacar de la 2026 se le da mucho énfasis a esos valores. Entonces veamos que lo fundamental es determinar esas cuestiones que afectan al propósito o a los resultados previstos y además de determinarlas, hacerle seguimiento. Es decir, ver a lo largo del tiempo cómo esas cuestiones se van desenvolviendo, es decir, cómo se van o agravando o bien disminuyendo. Eh, lo recomendable, lo que se consigue normalmente como orientación para determinar cuáles son esas cuestiones, se conoce como la matriz DAFO. En este caso, la matriz DAFO analiza las debilidades, que es en el aspecto interno,
ante que somos débiles, ante que hay que tomar previsiones, ante que hay que preocuparse. Las fortalezas, es decir, que tenemos o que hacemos mejor o que podemos lograr diferente, que nos da una ventaja competitiva. Eso es en el plano interno, cuando hacemos análisis interno. En el análisis externo vienen las amenazas del entorno, es decir, ante cuáles elementos externos somos débiles y las oportunidades, es decir, ese entorno cambiante, qué ventajas me ofrece en base a mi configuración, en base a mi constitución. Entonces, básicamente, aquí se trata de los factores negativos, que son las debilidades y las amenazas. Se trata de ver cuáles son esas cuestiones, en qué grado nos afecta y hacerles el seguimiento respectivo. Habíamos visto con anterioridad que, digamos, del entorno externo o del contexto externo, algo que no controlamos es el precio de la materia prima. Y como ese precio de la materia prima, para el caso de una empresa manufacturera, puede afectar sus compromisos, puede afectar sus resultados. Entonces ya es una cuestión que hemos determinado que sí afecta y hay que hacerle un seguimiento. Digamos que ese seguimiento, dependiendo del tipo de materia prima, podría ser un seguimiento mensual. Aquí a título de ejemplo hemos puesto que en el mes de enero se mantuvo estable, lo que quiere decir que no hubo variación respecto al mes anterior. En febrero asumimos que hubo un alza y en marzo es estable. Es decir, a esto se refiere el seguimiento. ¿Cómo se está moviendo esta cuestión, que en este caso es el precio de la materia prima, que no depende de nosotros, sino que depende del contexto externo y qué acciones se pueden tomar en función de ello? ¿Para qué? Para que los resultados que hemos previsto no estén afectados. Habíamos puesto otro elemento que proviene del contexto interno, que también nos puede afectar, si por ejemplo se trata de que se quiere ofrecer una tecnología, se quiere ofrecer un producto avanzado, se quiere eh, ofrecer un producto de óptima calidad, se requiere ofrecer un producto de alta o de última generación, tal como se puede expresar en la misión. Entonces vemos que la obsolescencia de equipos es una cuestión que afecta el logro de este propósito o el logro de este resultado. Entonces aquí, por ejemplo, hemos puesto una actualización donde aparece actualizar en el 2026 de la revisión que se hizo. Se determinó que hay que actualizar el equipo X. Digamos que en el 2027 se volvió a hacer una revisión y todos los equipos, digamos, están acorde con el propósito que se persigue. Entonces no requerirían ninguna modificación. Hemos puesto OK. Y en el 2028, digamos que habría que actualizar el equipo Y. Evidentemente esto es solamente a título ilustrativo, pero nos indicaría la ruta a seguir para poder cumplir con este debe que establece la norma, que es un requisito. Debe realizar el seguimiento. ¿Por qué? Porque hemos visto que la cuestión de obsolescencia de equipos afecta la capacidad competitiva de la empresa. Entonces, hemos visto en esta lámina el concepto de seguimiento y revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.
No se trata solamente de determinarlas, sino de hacerles el seguimiento respectivo. ¿Para qué? Para estar siempre actualizado en cuanto a esa información y tomar las medidas pertinentes. El capítulo 4 también nos habla en el punto 4.2 de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Es decir, las partes interesadas son a- aquella persona o grupo de personas que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización. Es decir, la organización no está sola, está rodeada, tiene un entorno, hay personas o grupos de personas, entiéndase otras organizaciones, que tienen interés en el desempeño o éxito de una organización. Es decir, lo que tenemos que visualizar es el concepto de que no estamos solos. Entonces, la norma también nos pide que comprendamos las necesidades y expectativas de las partes interesadas debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Entonces, es decir, estas partes interesadas tienen un papel fundamental y ese papel fundamental lo van a ejercer dependiendo de que sus necesidades, necesidad es algo ya implícito, algo expresado, y expectativa es el entorno, digamos, que acompaña la necesidad. Es decir, se puede comprar un teléfono que haga las funciones básicas, pero puede ser que te tenga otras expectativas. Ahí entra la categoría de que la batería dure más de lo establecido. En fin, es decir, expectativa va más allá de lo expresado, más allá de la necesidad. Si vemos una organización, básicamente las partes interesadas las podríamos visualizar a grosso modo de acuerdo a la figura. Evidentemente están los clientes, están, digamos, los proveedores, están los organismos oficiales, están los accionistas de la empresa, están los empleados, y cada uno de ellos tiene, evidentemente, también la competencia. La competencia también tiene influencia sobre la organización, dependiendo cuál sea su posición o cuál sea su actuación o cuáles sean sus políticas. Entonces, estas partes interesadas, la norma lo que nos dice es que tenemos que conocer sus requisitos, es decir, cuáles son sus requisitos, porque ellos van a influir en el desempeño de la organización. Y evidentemente el desempeño de la organización, como hemos hablado, es conseguir su propósito, que quedó definido cuando hablamos de misión, hablamos de política, hablamos de visión. Entonces, estas partes interesadas deben conocerse cuáles son sus requisitos para, evidentemente, lograr que el sistema de gestión de la calidad sea exitoso. Aquí tenemos en esta representación las principales partes interesadas y evidentemente hay una gran cantidad de requisitos. Algunos de ellos pueden ser aplicables a, a una parte interesada, pero no todo el conglomerado podría ser útil. También podrían haber elementos que aparecen acá
y que deba considerarlo cada organización en función de cuál es su actividad. Y como vemos, el objetivo final de todo este análisis, de toda esta espina de pescado, es evidentemente el logro de la calidad que es el espíritu de la norma, la satisfacción del cliente y también la permanencia de la empresa en el tiempo. Es decir, hay razones de peso para la parte de calidad, la parte de gestión y los propósitos finales están bien definidos aquí, que evidentemente es lograr la satisfacción del cliente y lograr la solvencia o la permanencia de la empresa. En la diapositiva anterior vimos la razón por la cual la organización debe determinar cuáles son las partes interesadas y cuáles son sus requisitos. Recordemos que parte interesada es una persona u organización que puede afectar, puede ser afectada o puede percibirse afectada por una decisión. Ahora, no solamente se trata de determinar cuáles son las partes interesadas y cuáles son sus requisitos, sino hacerle seguimiento a esos requisitos. Evidentemente, ¿por qué? Por lo que hemos hablado, por el impacto potencial que estas partes interesadas pueden tener sobre el logro de los objetivos de la organización. Entonces, vale enfatizar que no solamente es determinar quiénes son las partes interesadas y cuáles son los requisitos, sino hacerle seguimiento a esos requisitos. A título de ejemplo, abordaremos algunos casos de manera muy sencilla. Dijimos que una de las partes interesadas eran los clientes y digamos que la norma está fundamentada en eso, pues en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Entonces, aquí hemos puesto, si determinamos, por ejemplo, un indicador, el índice de satisfacción, y vemos que en enero es 86% y la empresa tiene otros estándares, pues quiere lograr 90, 95%, aquí donde dice revisión, tienen que implementarse acciones. Eso es en el caso extremo que se haga un seguimiento mensual. La organización podría determinar que un seguimiento mensual es como demasiado cercano y hacer, digamos, seguimientos anuales o seguimientos semestrales. Eso depende de la organización y de su tipo de producto. Entonces vemos que aquí un requisito de los clientes que es su satisfacción puede ser, digamos, cuantificada y en función de esos números, lo cual debe estar en el objetivo de la organización, pues tomar las acciones cuando sea prudente o cuando sea pertinente. Otro, digamos, otra parte interesada e importante, evidentemente, son los empleados. Digamos que la empresa puede hacer una clasificación de su ambiente laboral en 4 categorías, A, B, C y D, y darle a cada una de esas categorías, digamos, las características particulares. Si asumimos que la categoría A está en un nivel que satisface los requerimientos de los empleados, digamos que si en enero se obtiene una A, la revisión evidentemente no llevaría a tomar acciones. Sin embargo, en febrero hemos puesto una B y ahí pues ya pues, está por debajo de lo que la empresa se establece como objetivo. Entonces ahí sería pertinente la toma de acciones. ¿Cuáles acciones? Bueno, ya esto es un poco más complejo,
y habría que ir al detalle de por qué surge esa insatisfacción o por qué surge ese ambiente laboral en cierta forma convulso. Otra parte interesada, evidentemente, son los proveedores. Nosotros podríamos ver o tomar un indicador cuál es el índice de cumplimiento, digamos, de cumplimiento de los proveedores hacia la empresa y del cumplimiento de la empresa hacia los proveedores. Entonces hemos puesto, digamos que 96% en enero, 80% en febrero. Estas fechas son sencillamente ilustrativas y no quieren decir que esto sea mensual. Habría que establecer otro tipo de espacio si fuese necesario. Lo que pasa es que tratamos de ilustrar cómo sería la actividad, es decir, cómo sería el proceso. Por último, podríamos colocar, o por último, los accionistas. Evidentemente, las inversiones de una empresa requieren una tasa de retorno para poder cumplir con los compromisos económicos. Digamos que si aquí hemos puesto, digamos, una revisión semestral, digamos, porque a lo mejor mensual no es lo suficientemente larga como para tomar o para tomar decisiones. Hemos puesto, digamos, que un primer semestre con tendencia negativa. Aquí hemos visto que se deberían tomar acciones. Tenemos un segundo semestre que, producto de las acciones que se tomaron el primero, hemos puesto que son exitosas. Y ahí podríamos poner un OK, es decir, está en la revisión del primer semestre, llevó a tomar acciones para que en el segundo semestre se corrigiera, digamos, la desviación. Entonces, concluyendo, podemos decir que las partes interesadas hay que determinarlas. ¿Por qué? Porque tienen un efecto potencial sobre el éxito, sobre el logro de la organización, y sencillamente hay que determinarla, hay que establecer cuáles son sus requisitos, lo más cercano posible a la realidad de la organización, y hacer revisiones periódicas con la periodicidad que se determine para tomar acciones en función de esa revisión. Entonces con eso cerramos el punto 4.2 y dejamos los otros puntos del capítulo 4 para otra presentación.